Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta en otro SQC, Somos lo que conversamos, desde acá a la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, a nuestros contertulios habituales, Patricia Arancibia, historiadora, emprendedora, que le gusta que la presenten así, Sergio Mico, bienvenida Pati, perdón. Pero por favor, perdón. muchas gracias por aguantarme. Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía y profesor de la, repito, dilo tú. Del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Bien, eso es. Siempre me confundo, trastabilleo. Y de emprendedor, nada. Pero estamos haciendo intentos Claro. Oye, y para eso, que entre al camino. Correcto. a producir libros. Exactamente. Bien. Y tenemos dos ilustrísimos invitados en esta primera vez que esta tertulia está con invitados, Sí. pero vamos, ojalá Y de este nivel. Y de este nivel. Muchas gracias. Que resulte este formato. Bienvenidos, Eugenio Guzmán, sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Exacto. Y bienvenido. Y también muy bienvenido Marcel Opliger, que es periodista, es editor de La Segunda Sábado, y ambos dos coautores de un libro que está en boga hoy día en Chile, que está siendo muy comentado por toda la clase política y los pensadores en general de la actualidad y de lo que queremos para Chile. El malestar de Chile. Pregunta, ¿teoría o diagnóstico? Muy bienvenidos. Bueno, Gracias. Gracias por la invitación. de más está decir que el tema protagonista del día, pero no exclusivamente, va a ser este libro, El malestar de Chile. Voy a mostrarlo, vale la pena leerlo. Yo ayer trasnoché para terminarlo. Muy bueno, por supuesto, es una visión. ¿Ah? Sí, claro. Una Que tú visión. compartes totalmente. Parcialmente. Es una visión que, si uno lo quisiera poner maniqueamente, es una visión defensora del actual modelo, que es más que eso, pero para ponerlo, a mi entender, como introducción o provocación a la conversación, a la tertulia. En contraste con otro libro que salió hace poco, que es, podríamos también decir que es contrario al modelo, o por cambiar el modelo, de Mayol. ¿Cuál es el nombre de pila? Alberto. De Alberto Mayol. El derrumbo del modelo. Así se llama, Sí. el derrumbe Él del es hijo modelo. de Manfredo, ¿no? Sí. Entonces, se abre la sesión. A mí me gustaría hacer un primer acercamiento del libro con una provocación que hacen ustedes en él. La subrayé por acá, donde dicen, como se me perdió la página, no voy a poder decirlo literal, pero es más o menos así como dicen que las ideas viejas ponen en peligro lo que viene. Y detrás de muchas de estas manifestaciones y de muchos autores y pensadores que han salido a interpretar las manifestaciones, las señales de descontento, están las ideas viejas. Entonces, a mí me gustaría, usted lo dice mucho mejor, pero es verdad que hasta ahora, salvo el libro de ustedes fundamentalmente, detrás como interpretación de este descontento, para no llamarle malestar, para no usar la misma palabra, como interpretación del descontento en Chile, de muchos de los actores sociales que hay detrás de estas manifestaciones del descontento en Chile, ¿están las ideas viejas? Bueno, ¿Y cuáles serían? a ver, la frase para dar el crédito a donde corresponde, quien puso la frase de ideas viejas en la tribuna pública es una persona que normalmente no interviene
en asuntos públicos de la contingencia, que es la primera dama, Cecilia Morel. Ella, a propósito de una intervención de Camila Vallejo el año pasado, cuando era presidenta de la FECH, no recuerdo exactamente la intervención, pero la primera dama, esto fue un intercambio por Twitter entre ambas, ella dijo, me da pena ver que gente tan joven esté en el fondo peleando o dando la pelea por ideas viejas, ¿no? Y con esas ideas viejas se refería a muchas de las explicaciones y de las propuestas que hicieron los estudiantes el año pasado en relación con el conflicto estudiantil. Nuestro libro no es un libro sobre el conflicto estudiantil, pero obviamente es el hecho noticioso, si tú quieres, que puso sobre el tapete una serie de temas el año pasado. Y nosotros ahí lo abordamos con cierto grado de detalle. Insisto, no es un libro de educación, digamos, ni propone soluciones a la educación, pero sí tomamos el conflicto como un punto de partida para este debate. Y las ideas viejas a las que se refería la primera dama y que nosotros tomamos la idea, digamos, básicamente son ideas, a nuestro juicio, bastante trasnochadas, que tienen que ver con el rol del Estado, el año pasado la nacionalización de recursos públicos, una democracia más plebiscitaria, más impuestos a las empresas. Impuestos a las empresas, digamos. Que los ricos paguen más tributos. Claro, pero que los ricos paguen más tributo, en principio puede ser un tema de discusión técnica, de si corresponde que las empresas pagaran o no más. Es francamente una discusión que a mí me supera, yo soy solo periodista. Pero la idea... No es lo mismo las empresas que los dueños de las empresas. Pero ese es el punto. O sea, el uso de las palabras dice mucho, ¿no? Entonces, cuando tú dices que los ricos paguen más, ahí hay alguna otra idea, alguna cosa vieja histórica, antes de darle la palabra a los que van a hablarnos del libro, pero que yo creo que lo que dice Marcele es interesante porque también se le puede dar una lectura a esto del presente, una lectura histórica, y es obvio que cuando se está hablando de ideas viejas se está hablando que en 1989 cayó el muro de Berlín, que con la caída del muro de Berlín estas ideas que tú muy bien has señalado, el rol del Estado, la nacionalización de los productos básicos de un país, esta democracia asambleística o plebiscitaria, todos esos temas que en algún momento estuvieron en el centro del debate en los años 60 y 70, mostraron obviamente su fracaso y lo que vino fueron las ideas, digamos, a la gente de izquierda le gusta hablar del neoliberalismo, estas ideas, entre comillas, neoliberales, que en definitiva, en el caso de Chile, lograron sacar al país adelante y convertir en este malestar en una paradoja de la modernidad, porque en el fondo, lo que está pasando, este malestar desde mi perspectiva, no es más que la consecuencia. Tú me estás robando la conducción, porque yo le iba a preguntar a Eugenio. No, quería terminar la idea porque ya después yo sé que tú no me vas a dejar hablar. Le iba a preguntar a Eugenio justamente eso. ¿Existe malestar en Chile según ustedes en la tesis de este libro? Porque estábamos conversando antes y malestar existe. El punto es si existe un malestar suficiente, y esa es la pregunta que va añadida, suficiente para cambiar el modelo político y económico. Mira, previo a eso, déjame hacerte como una primera proposición, una primera capa de análisis. Cuando nosotros nos propusimos, la pregunta que está detrás de este libro es básicamente, a ver, todo lo que se está diciendo, aquí se están planteando teorías, se están planteando tesis, pero que están pasando más que por teoría o por tesis, y uno busca académicamente uno busca la mayor seriedad posible, uno busca la mayor rigor posible, que las teorías, que los planteamientos sean lo más robustos posible, es que lo que es teoría o tesis sea teoría y tesis y no sea diagnóstico. Exacto. ¿Ya? Porque los diagnósticos se supone que tienen cierto grado de asidero en la realidad, o al menos tienen data que así los muestran. Entonces, pero para que me puedas responder directamente, lo que está claro en el libro, y yo adelanto, es que
no hay suficientes antecedentes como para hablar de un malestar profundo, cambio de sistema. Lo que sí hay, y lo señala en el libro, es molestia y explosiones de molestia, pero no lo suficiente, o no hay pruebas suficientes como de cambio de modelo. Y me gusta más, exacto, y me gusta más lo segundo, no hay pruebas, porque evidentemente cuando tú estás tratando de entender un fenómeno, tienes que ser lo más riguroso posible. Y cuando tú ves y a propósito de paradojas, de ¿no es cierto?, de contradicciones, cuando tú ves en los tipos de reclamos que hay, son tipos de reclamos típicamente materialistas, ¿ya?, que obedecen a la mentalidad moderna y muy bien que así sea, ¿no es cierto? Yo creo que... Es decir, de incorporarse más al bienestar material que de la generaba clase la modernidad. Exactamente, y cuando tú ves, por Para que se ejemplo, la entienda. distribución del ingreso, si tú ves en términos absolutos, lo que ha pasado en Chile es que la distribución del ingreso no ha cambiado desde los estudios de Isabel Gesquia en la década del 60 hasta el día de hoy, no ha cambiado prácticamente. Ahora, lo que ha cambiado son los montos. O sea, te doy un ejemplo. ¿Es así? Pero por supuesto, una persona hoy día del primer quintil, o sea, el 20% más pobre, equivale a la clase media, incluso un poquito más de la década del 70. Entonces, pero esa gente hoy en día se ve, y por eso que no estamos hablando tanto de pobreza, obviamente hay un porcentaje importante de la población que vive bajo la línea de pobreza, pero que quiere acceder a los beneficios del modelo. O, fíjate bien, entre 1990 y 2010, se redujo prácticamente de 45 o de 40% a 15%. Y mucha de esa gente está en capas que son de vulnerabilidad. Por ejemplo, esas personas que están en el margen hoy en día, nace un nuevo hijo y ya les supone que caigan de la línea de pobreza hacia abajo. O se enferman o pierden el empleo. Y entonces, ese segmento de vulnerabilidad, por una parte, más ese otro segmento que quiere acercarse a la modernidad, evidentemente siente ciertas necesidades y reclama. Pero esto es solo, esta molestia o desaveniencia o disconformidad, ¿es solo porque son sectores que quieren que los inviten a la fiesta, porque están fuera de la fiesta, o es más que eso? Porque se según los están estudios? incorporando a la fiesta, y mira, te voy a poner un ejemplo. Es el típico ejemplo de que en una población o campamento, cuando llega la electricidad, todos aplaudimos, pero cuando hay que pagarla, ya nos empieza a molestar. Y yo creo que ¿Qué opinas tú, Sergio Mico? Mira, yo leí con mucho Es agrado... verdad, según a mí me sorprende, me impresiona Yo la tengo- afirmación de Eugenio de que la diferencia entre ricos y pobres está similar del año 60. Yo entendí otra la cosa, pero distribución no sé. del ingreso, claro. Y Así es. a ver, Ahora, hay Claro, señales el más de que está pobre- mejorando. No, yo sé No. que éramos más pobres todos. No, yo no, puedo no, contestar pero el con ma- Ricardo Friend Davis el libro Crecimiento Económico con Equidad del neoliberalismo, a propósito de la apatía, el crecimiento económico con equidad. Él da las cifras de la región metropolitana y él dice que el año 70 Chile tenía una diferencia entre el 20% más rico y más pobre de 13,3, que en el peor pic voy a hablar del régimen militar, llegó a 19,9 y después bajamos y estamos hoy día en 13. Donde entonces es cierto lo que dice Eugenio, que si tú comparas los años 60 con hoy día estamos más o menos igual, pero hay altos y bajos que te demuestran que la economía y también la política pueden hacer mucho por mejorar la distribución del ingreso. Ahora, eso es lo que sostiene Ricardo Friend Davis y da la cifra. Entonces, ¿Tú estás de acuerdo, Sergio, entonces, de que todo lo que está ocurriendo es más bien gente exigiendo que los inviten a una fiesta a la cual no participan y los han yo invitado? creo, mira, ¿O es más es que que yo eso, creo o es que más profundo? a mí me gustó el libro porque defiende una tesis muy impopular y muy contra el sentido común, porque cuando uno ve la cantidad de protestas que hubo el año pasado, Eugenio y Marcel se enojan conmigo, porque yo siempre recuerdo que el propio ministro del Interior dijo que había 2 millones de personas que salieron a protestar. Entonces, y Eugenio y Marcel dan las cifras de las protestas de los indignados en España, en Francia y en Nueva York, que son francamente ridículas comparado con lo que ocurrió acá en Chile, según el ministro del Interior y que todos los chilenos vimos. Entonces, que hay un par de intelectuales chilenos, ya, pero perdona, que digan, ¿sabe qué?
esto no es tal, lo encuentro de una gran valentía y yo valoro el coraje. Ya, pero puedo desarrollar la idea. Sergio, el ministro del Interior parece que sumó varias veces las mismas cosas. O sea, claramente. Y Bueno, el cargo de ministro del Interior no te compra... Sí, pero yo quiero... Ya, pero perdona, pero ya, está bien, pero termina- perdona, pero lo que dieron los termina la chilenos fue idea, una enorme, sí, entonces sí. perdona. Ahora, Termínate lo la idea para que que ellos la dicen en Pati segundo vaya en lugar defensa- es que... en defensa de los invitados. Entonces, eso es lo primero que yo valoro en el libro. Lo segundo que valoro en el libro es que ellos dicen algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Es decir, si el modelo económico, cosa que ellos no definen muy claramente, es economía abierta y de mercado, y si el modelo político es una democracia liberal representativa, esos dos elementos están dentro de un consenso nacional muy, muy amplio y solamente sectores extraordinariamente críticos cuestionan una economía abierta y de mercado y de Sí, en eso- democracia en eso tú representativa. estás Y de en eso acuerdo yo con estoy la de acuerdo con la tesis del libro. Donde yo no Bueno, y de estoy... hecho la concertación estuvo tan de acuerdo entre el año 90 y hoy día. Y por eso digamos, perdimos, que- y por eso perdimos. Entonces ya, pero... pero perdona, pero de Bueno, las malas prácticas. Por eso no, perdieron porque hubo malas prácticas, porque porque ganó Piñera, porque ganó Piñera. digamos. Donde está mi discrepancia, con esto termino, es que donde ellos no definen bien en qué consistiría este perfeccionamiento del modelo, porque yo creo que dentro de una economía abierta y de mercado está a la alemana, está la sueca Es que o yo- está la norteamericana. Y a mí me voy en gustaría... defensa yo primero de los Ya. invitados, es que ellos yo creo que nunca pretendieron eso. En el libro. Bueno, está bien. Ese no está dentro de No la- está bien, pero Yo ellos quiero hablan de... contestar, yo quiero contestar. Pero perdón, y dentro de la democracia yo creo que pues, si tú ves la experiencia uruguaya, es posible dentro de una democracia representativa poner elementos de participación más directa de la gente, que yo creo que serviría mucho para que nuestra democracia fuera mucho más legítima de lo que es hoy día. Yo quiero contestar la pregunta que le hiciste a Eugenio, pero ya también con una perspectiva histórica. Todas las épocas han existido desde la época de la Revolución Francesa para adelante movimientos sociales, movilizaciones, etcétera. Es decir, es parte de los procesos históricos. Graco en Roma. Es decir, La reforma no, agraria. yo estoy pensando nada más desde la época Que los mataron a todos, ¿ah? Los representantes, los patricios de desde el la Oye, a los 18, dos Graco y a espérate. todos sus Ya seguidores. todos, señores. Nosotros no somos patricios. Entonces, aquí hay un problema y además toda generación, toda gente joven, nosotros lo hicimos, ustedes lo hicieron, salimos a las calles en defensa de nuestros principios y nuestros ideales y eso ha sido una norma no solo en Chile, no solo en Chile, sino que en América Latina y en Europa y en el libro mundo. parte con digamos. el tema del malestar Por lo y- tanto, yo te diría que esto de creer que lo que está pasando hoy en Chile es el acabo del mundo, el acabo del modelo, O es único e inédito. o único e inédito, es simplemente ignorancia histórica. Tan, Es tan. como lo leía haciendo algunas miradas hacia atrás del proceso histórico chileno, alguien, no me acuerdo quién, hacía la siguiente, ¿cómo se dice?, analogía. Decía, esto es como cuando te echan agua hirviendo en un café. ¿Ah? Y empiezan los gorgoritos del agua hirviendo, ¿no es cierto? Y uno cree que eso va a ser siempre, cuando está hirviendo el agua. Pero el agua, digamos, empieza a decantar. A menos que se rompa la taza. Entonces, los gorgoritos, no sé si Hagamos- vale, hagamos- los gorgoritos hagamos una pausa. forman parte de esto, Ya. por lo tanto el malestar de Chile ha existido siempre y va a seguir existiendo, y cíclico. pero siempre es cíclico y con etapas nuevas. ¿Está clara la perspectiva histórica? Gracias. Vámonos ahora a un corte y volveremos con los gorgoritos. Muy Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta aquí en la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Estábamos hablando de burbujita o gorgorito.
¿Por qué estás haciendo esa analogía? Sí, no está muy bien, porque la analogía es que la taza Hierve. y después baja, Decanta. de acuerdo a que baja la temperatura, y es propio de procesos, lo que tú querías decir era propio de procesos sociales que en algún momento están más álgidos, históricos y a veces menos altos. Y yo te acoté en un semiserio que en la medida que la taza no se rompa Exacto. con el cambio Cuando de temperatura. se rompe se genera un Ese- cambio, una Ya, pues, transformación, entonces, una revolución. Y el libro explica que efectivamente, de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron, ¿cierto? Y a la tesis que está plasmada aquí, que la taza no está ni siquiera por romperse. Que acá, para seguir el mismo símbolo que usó la Patti, habla de que hay descontento, sí, pero hay más bien impaciencia, voy a literal literal, impaciencia porque se corrijan las fallas y funcione mejor el sistema, el modelo. Bueno, mira, respecto de eso yo quería referirme a algo que dijo Sergio hace un rato, un punto en el que él dice que está de acuerdo con nosotros. Y que es en el fondo el meollo de por qué nosotros escribimos esto, que tiene que ver con el interés que uno tiene como ciudadano finalmente en que los debates tengan honestidad intelectual y rigor, ¿verdad? Y no sean eslóganes y una sarta de liviandades, digamos. Entonces, Sergio dice que son grupos muy minoritarios los que aún creen que la economía de libre mercado competitiva y la democracia liberal representativa son modelos que, claro, que ya caducaron, y él está de acuerdo con nosotros en eso. Pero la verdad es que el año pasado fue precisamente en esos términos se planteó el debate, particularmente a raíz del conflicto estudiantil. O sea, lo que se dijo con todas sus letras el año pasado fue: esto demuestra, o sea, los estudiantes en la calle y unas otras manifestaciones, que fueron pocas, por cierto, acordémonos que Hidroaicén, que era como todo para cortarse las venas, finalmente fueron 3 marchas, ¿ok? Y la indignación nacional por Hidroaicén se agotó en 3 marchas. Y después ese proyecto siguió su tramitación ambiental hasta fin de año y no pasó ni una otra marcha. Sí, pero se cayó, Marcel, por la baja legitimidad, creo yo. Mira, Ya. Bueno, ok, Y no siempre la gente que quiere protestar o tiene los deseos, ¿cierto? Y la voluntad no siempre sale. perfecto. Es decir, Pero el mira, porcentaje... pero a partir de la gente la que mayoría salió, silenciosa. a partir de la gente que sí salió a la calle, se dijo, esto lo que demuestra es que el modelo económico ya no da para más. O sea, la gente está diciendo, esta economía está llena de empresas polar, ¿verdad?, que nos roban y nos expolian continuamente, y su negocio es expoliarnos, y por supuesto las universidades privadas y todo eso, y por supuesto el modelo político, que es incapaz de responder a estas demandas y de impedir que nos expolien todos estos empresarios, oligarcas, explotadores, ¿verdad?, está demostrando que no da para más. Esta democracia no da para más. Se dijo en esos términos, se planteó en esos términos, que es precisamente los términos que tú rechazas porque te parecen maniqueos, exagerados, ¿verdad? Y con lo cual estamos Y que históricamente 100% no te de llevan a acuerdo. nada. Pero si el debate se plantea en esos términos, cuando tú tienes políticos, o sea, senadores, diciéndote que el control policial, porque no quiero hablar de represión, el control policial de una marcha es reminiscente del estado de sitio, de estados de sitio que hemos vivido en este país. Cuando te dicen eso respecto de una marcha del año pasado, tú te preguntas en qué mundo está viviendo ese senador, senadora. en este Pero caso. vinculado con los excesos policiales. No, pero un momento. ¿Hubo alguna situación del año pasado, más allá de lo que uno piensa de la respuesta policial? A lo mejor hubo exceso, no lo sé, a lo mejor los hubo. Pero realmente hubo una situación en que tú pudieras decir, esto es igual que cuando aquí había una dictadura y aquí había estado de sitio. No. ¿Realmente se puede decir eso? Es un exceso Pero se retórico, dijo. decía Marcel. Pero se dijo. Pero queda claro en una sensación. No hay nadie aquí que... yo soy No, el pero es que es conductor, distinto cuando déjame- lo dice una senadora. No, Es está que bien, sabes pero que la dice, sensación- aquí hay un estado de sitio, No, pero la hay ciudad- una regresión autoritaria, pero dijo el se senador refería, Villar. a mi entender, lo que se refería es que había ciudades controladas por la fuerza pública en una situación muy vistosa. No necesariamente que estuvieran tomando gente y matándola, pero sí las tomaban y torturaban a algunos. Es decir, hay un montón de denuncias del Instituto de Derechos Humanos, que es un instituto oficial, no estamos hablando de una ONG,
Oye, A mí me llama la atención Y el muchos de número de ellos nunca personas. jamás le hicieron nada a los carabineros, que sí, ahí tú Sí, ves. pero ya, pero- Ahí. Son cosas distintas. Pero mira, no lo estoy Patricia, interpretando. pero bueno, a ver, pero es que te quiero decir que es muy Sergio, importante claro, porque la gente no también quiere se hablar, molesta. Sergio, Y a mí me por gustaría, eso. pero voy a dar la palabra a Sergio, porque en realidad esto da para mucho. Sí, pero a mí me pero- gustaría, para que no nos comamos todo el tiempo y el pasado. y vayamos focalizando, ¿cuáles son los ajustes que, según ustedes pudieron estudiar e interactuar, que hay que hacerle a este modelo que en el entendido, bien o mal, pero es lo que la tesis de ustedes y en lo está de acuerdo Sergio, de que en el aire no está todavía, por lo menos, quizás pueda estar, pero todavía no está el horno para bollo como para decir Para que- acabar con la economía Claro, de va a este ser que- mercado el y que la agua democracia Claro, representativa. el agua no está vale nada. tibia. Todavía no hay gorgorito. No hay gorgorito. Pero entonces, si no está. Pero esperemos que Espera, por eso, llegue si no a está. hervir, porque Eso voy. estamos los chilenos Si no, viviendo allá adentro. eso voy. Si no está en momento para grandes cambios de modelo, ¿cuáles son los ajustes que, al entender de ustedes, partamos por Sergio, hay que hacerle a esta economía y a este sistema político para que no llegue a hervir el agua? Y tenga- Así, yo diría, y Eugenio lo señaló, nosotros tenemos un 40% de chilenos que o son pobres o viven en una situación de una enorme precariedad. Estamos hablando de familias que viven con 250.000 pesos al mes o menos. No, a ver, espérate, Sí, no. sí, Personas son que, el la 40% era el año 90 y hoy en día es solo un 15%. No te estoy hablando de pobres. Los pobres son 15%, pero si tú sumas las clases, nuevas clases medias, que viven en situación de mucha precariedad, ahí estamos fracción. llegando al 39% de los chilenos. Sí, una fracción, Sí, y tú tienes unas clases medias. A ver, el ingreso promedio en Chile, la mediana son 400.000 pesos. 500 y tanto. Mira, Sí, ya vamos a pasar. porque- Ya, pero perdona, ya no, vamos a pasar al 400.000 sueldo Pero pesos. ándate, Pero perdona, no, entonces perdona. favoréceme con el resumen. No, entonces lo que yo quiero decir que nosotros hoy día, un país con $17.000 per cápita, podría hacer mucho más por los sectores pobres y por las clases medias, particularmente por las clases medias. Y eso, a mi entender, supondría un Estado mucho ¿Qué? más activo que el que tenemos. ¿Qué habría que Se hacer? está hablando, bueno, la reforma tributaria a mí me parece obvio. A mí me parece obvio también mucho más apoyo a las clases medias en materia de salud y educación. En educación el libro lo señala. Nosotros somos de la clase media más endeudada del mundo para financiar la educación superior. Ahí es obvio que hay un problema. Lo mismo nos ocurre con salud. Entonces, en materia económica, yo creo que con la base material que hoy día tenemos, entre otras cosas, gracias a una economía abierta de mercado, con $17.000 per cápita se podría hacer mucho mejor 15. para... Y en bueno, pro- en eso es lo prote- primero. Y en protección materia de oye, política... protección de consumidores. Por supuesto. Y en materia política yo les diría que ustedes hacen una buena defensa de los niveles de participación electoral y los datos que dan de nuestra democracia son reales. Esta es una democracia limpia, transparente, y no como se dice muchas veces también en el foro público, que es una cosa... Salvaje. ¿verdad? ¿Cuáles son las pero reformas pero que lo hemos tú entiendes? discutido, pero tenemos un Pero, Congreso resumen, Nacional que a mi ¿puedo contar? entender tiene un problema de déficit representativo y a mí me gustaría un sistema electoral proporcional, donde uno pudiera realmente decir, sabe que acá está el porcentaje de mujeres, de gente joven que se merece Chile en su Congreso Asamblea Constitucional. Constituyente. Y la Asamblea Constituyente, a mi entender, así va a llegar y va a ser una demanda ahora. mucho más creíble en la medida que el Congreso Nacional, nuestros congresistas, no hagan estas reformas políticas de rango intermedio. Primero. Eso es lo que digo. Yo conversaba con Ricardo Lagos justamente hoy día y Tu amigo Ricardo. le tengo mucho aprecio. Y Ricardo Lagos Escobar. Ricardo Lagos Escobar y con Ernesto Lagos. Tone, que yo creo que son dos personas serias desde el punto de vista no solo académico, sino político. Y ellos yo creo que la achuntan, y le quiero preguntar a Eugenio y a ti, Marcel, perdón, que Por favor. porque ellos plantean que aquí el tema de fondo es la poca sintonía que hay entre el sistema representativo y el sistema participativo. Es decir, tenemos una representatividad lleva a casi cero, digamos, por el malestar que hay a quienes nos representan en el sistema democrático, y un deseo cada vez de una ciudadanía más empoderada que quiere una mayor representatividad y que una mayor participación. Y lo que pasa es que no hay un modelo, y en eso es verdad. Es decir, no tenemos un modelo a seguir porque esto es una cosa como nueva. Es nueva para todos. Para todo todo. el mundo. No estoy hablando de Chile, estoy hablando a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Entonces, yo creo que teóricamente, al menos, debiéramos buscar las alternativas que nos puedan responder a esta pregunta. ¿Cómo hacemos para equilibrar
participación con representatividad dentro de un orden y de una institucionalidad que nos dé tranquilidad y paz Pero, Pati, a la mayoría ¿no de será los chilenos. esta dicotomía o dificultad de convivir entre representatividad y participación de la gente directa se pronuncia aún más y se haga crítica por la mala representatividad, por los problemas con el sistema binominal? Sin por duda, los sin duda. ¿Sí? Mira, creo que sí, yo pero- tengo alguna discrepo. diferencia, pero Eso me gustó. Sí. A ver, después, creo que sí, pero no por creo una que sí, parte pero- me gustó eso que alguien es discrepe. importante, yo creo, me parece que es importante hacer dos distinciones. Ya. Hablamos de modelo a cada rato y lo que estamos hablando, y no estamos hablando de un modelo, estamos hablando de las prácticas, que es muy importante. O ambas cosas. Es que no, porque cuando hablamos de un modelo estamos diciendo es prácticamente luchar contra algo perfecto, sino que lo que nos está, y en ese sentido, por eso me parece contradictorio, un poco impreciso hablar, mire, la crisis del modelo, porque de un modelo, tú mismo te referías a propósito de la economía de mercado, se pueden inferir, Ya, pero- derivar muchas prácticas. Pero no volvamos a eso, estamos de acuerdo ya, en que no se... pero es que es muy, Y cuando muy yo hablé de importante modelo era porque de como esquema, no el modelo. no, sí sé, Sí. porque es que las palabras son importantes porque construyen la realidad. Si la realidad no es algo que nos está afuera, Así es algo que El construye. lenguaje es fundamental. Entonces, desde ese punto de Somos lo vista, que uno conversamos. puede decir, ¿no es cierto?, hay un problema de representatividad o participación, pero por otro lado, también cuando vemos, ¿no es cierto?, los resultados que arroja la propia práctica política, bueno, hoy en día no hay ningún partido que esté fuera del régimen, del sistema político. No hay ningún bueno, hay algunos, puede ser. Pero la gente no ¿Ya? se siente suficientemente representada según las encuestas. Pero al momento, pero es que por el momento, cuando tú haces encuestas, en todos los pedidos interelectorales los independientes crecen. Esa es otra imprecisión cuando dicen nunca ha habido más independientes de acuerdo a la encuesta CEP. Sí, pero curiosamente todos los independientes caen al final al Y los periodo de partidos elecciones. están capturados por sus directivas. Exactamente, y ya voy a ir a eso. Y tenemos- Pero es que es muy importante, estas precisiones, porque si no llegamos a cosas que pueden ser no incorrectas o poco Sí, o pero inverificables. Entonces, cuando hablamos de las prácticas que tiene el modelo, yo creo que hay muchas cosas que podemos perfeccionar. En materia de salud uno podría tener Algunas, las que sistemas se de le quedaron seguro. en el tintero a Sergio, para no Por repetir. ejemplo, ¿Qué se le quedó? en materia de salud, hoy en día el país cuenta con una cobertura de salud como nunca ha tenido. Chile, de hecho, tiene los niveles Ya, ¿no es cierto?, de salud más baratas de la OECD. Lo mismo pasa en Pero educación. estábamos justo en la ¿ya? mirada distinta. ¿Qué Y- hace falta mejorarle al Bueno, modelo? por ejemplo, en términos, falta mucho más competitividad en algunos sectores, probablemente en el sector salud faltan muchos ajustes, también ajustes que se tienen que hacer de acuerdo Una a mayor la cantidad de recursos. tecnologización del país. En Innovación. materia bancaria probablemente falta hacer muchos ajustes. Hoy día se anuncia, ¿no es cierto?, el tema de baja de tasas de interés, ¿no es cierto?, para cierto tipo de créditos, ¿no es cierto? Probablemente hay que meterse un poco más. Hoy en Estados Unidos, por un problema de que el riesgo es menor, a las personas, si tú tienes cuenta corriente, te pagan por tener Bueno, tu antes dinero. era así en Chile hasta el año 82. Exactamente. Lo que Entonces, no debe probablemente... haber es una Ya, regulación ya, extrema. Pero entiendes tú, como- entonces hay como- muchas oye, cosas que tienen que ver con más Estoy de acuerdo. competitividad. Yo, como estoy conduciendo esta tertulia, me da un gusto. Es que escuché a Marcel comentar algo a propósito de que yo casi di como una premisa de descontento el cambio al binominal para que haya una mayor representatividad, ¿no? Que una de las crisis que se ven o que se siente y que está tabulada en las encuestas, en fin. ¿Tú no piensas así? O sea, primero no tengo tan claro que existe esa ansia en la población chilena de participar más en la política. Uno lo vio en las primarias de la Concertación. Carolina Toá en Santiago, me parece que fueron 2.000 votantes y ella ganó con 900 votos. Esa es la alcaldía más importante del país. Y en Providencia, ¿para qué decir? Y sin embargo fueron capaces de movilizar a 2.000 ciudadanos de un universo electoral de muchos Eso es miles gravísimo, más. Marcel. Es malo. Es malo. Tú Pero- omites el juicio ético. Claro, no será consecuencia de que el sistema binominal tiene la baja participación. que- Pero en a ver, Estados respecto Unidos del tú tienes, binominal, por dos ejemplo, cosas. tasas de participación de menos del 50%. También, ojo, perdona, Sí, Marcelo, sí, déjame pero- decirte una pero cosa. que, Pero es que una cosa bien importante, cuando tú analizas, a ver, por ejemplo, los nuevos temas, la defensa del consumidor, los temas ambientales,
Son muy ¿Ya? importantes, no Son- cabe duda, pero estamos hablando del pero sistema es que es muy político. importante porque es eso, hay un desentangle, hay un desencuentro, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero y frente vol- a eso, es lo que tenemos que pero responder. volvamos al sistema político, Ya. porque en eso yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en esta mesa, ¿no? Los ajustes que hay que hacer al modelo económico para que funcione mejor, etc. Pero en lo del modelo político me llamó la atención, porque hasta ahora, en general, en esta tertulia ha circulado gente que está de acuerdo en que hay que cambiar el binominal por un sistema más... Bueno, es que el Siento que binominal se ha cumplió, transformado que cumplió como, su como etapa. en la bestia negra, digamos. El binominal es un sistema electoral nada más. ¿Entiendes? Entonces, puede no ser el ideal, puede ser perfectible, a lo mejor hay que cambiarlo, pero no digamos que nuestra democracia está en crisis o incluso en vías de irse al tacho a la basura, digamos, porque tenemos este determinado sistema electoral que por lo demás los dos grandes bloques que se llenan la boca con la idea de cambiarlo han hecho todo lo posible por mantenerlo porque a ambos les resulta muy conveniente. A ambos. Que en parte, O sea, según hay- muchos estudiosos, o por lo menos opinantes, oye, eso está en la raíz del descontexto. Es decir, que se dan cuenta que las dos grandes coaliciones dicen que quieren cambiarlo. Sí, pero acá salvo era la una UDI, votación y no- donde Oye, y de verdad no quieren Y cambiarlo. faltaron varios que no Pero es que querían yo- aprobar. Cuatro, pero toda la UDI votó en contra de la modificación Bueno, no esta de le los pedí- 120. pero la UDI nunca Bueno, pero- diputados. Pero hay que Ahora, dejarle no. gente a la política si ni los propios políticos van a No, cumplir su pero- pega de O sea, de hay ir a cuatro, votar. Pero a ver, fueron cuatro pero ese de la tema fue oposición. muy chistoso, a mi No, juicio. pero perdona, pero lo que tú dices entonces que el sistema electoral binominal no te parece que es la bestia negra del sistema político. O sea, lo que pasa es que tampoco me corto las venas por el binominal. Sí, pero tenemos un problema. Pero dime, ¿cuál es el tenemos un problema problema del primero. A binominal? ver, primero. Espera, vamos por parte. ¿Cuáles son los problemas del no, binominal? es que para no meternos en debates técnicos, yo te diría, cuando Bueno, uno tiene un pero- Congreso Nacional donde el 14%, si es que son mujeres. No, eso pasa. Por ejemplo, un no, momento, anda a en los México. sistemas proporcionales representativos Pero ya, eso si tú o leyes estableces- de cuotas, si tú estableces podrías cuotas. aumentar pero eso. pero Pero con eso la no tiene cuota. que ver O, con el sistema, sistema o, electoral. perdona, o Ok. con sistemas electorales proporcionales aumentaría No, la pero- participación Eso de la pone la gente. ley No, de en cuotas. México, uno de es los que grandes un problemas. caso, no sé, el mexicano, pero te puedo Bueno, pero te decir, puedo bueno, por poner eso es que no, Argentina. 11% Pero la, mira, hay un muy en la buen texto de democracia la Mar- contemporánea, hay un buen texto de la en los Marcela sistemas Arroyo. electorales proporcionales vota un 11% más y hay más jóvenes y hay más mujeres en el Congreso Nacional. Pero mira, pero ¿Y más eso allá lo de hace eso más coincide- democrático que el sistema americano? Pero lo hace más ¿Que el sistema representativo. inglés? Hace el Congreso más representativo. Y entonces, sí, O sí. sea, pues. nadie dudaría que Obama es menos No, pero te representativo. estoy hablando del Congreso Bueno, Nacional. pero por eso, Estoy hablando del o los Congreso Nacional. demócratas que apoyan a Obama son menos representativos porque tienen un El sistema Congreso, uninominal. el Congreso norteamericano, bueno, tú mismo lo has señalado, vota el 50% y menos en esas votaciones. Bueno, pero- O sea, pero- sí, pero- por pero eso no ustedes quiero fueron los que meterme en esos apoyaron debates el técnicos, pero voto coincidamos que si Coincido. vamos a escuchar Pero el muy- malestar de la gente, nosotros tenemos el peor país en América Latina, a pesar de que todo lo que Marcel y Eugenio dicen en el libro, de los grandes avances en democracia, el país donde peor se evalúan los partidos políticos y donde tenemos los niveles más bajos de confianza en el Congreso Nacional es en Chile. Y eso es bastante ok. preocupante, y eso es bastante preocupante se para la debe- esencia. se debe al Yo creo sistema que se binominal. debe, yo creo que se debe básicamente a tres cuestiones. Primero, yo creo que el sistema electoral no ayuda a que sea más representativo. Segundo, que yo creo que hay problemas graves de transparencia en el funcionamiento de ese Congreso. Y en tercer lugar, además, es un Congreso que no tiene facultades para hacer Ese es nada. buen punto. Entonces, es un Congreso que se nota mucho, por ejemplo, en el salario mínimo o en cualquier tema de debate donde haya que meter un peso más en la economía, o es el presidente o el Congreso no puede hacer nada. Entonces la gente dice, ¿cómo va a ser posible que estemos pagando esta remuneración en diputados y senadores que Con finalmente pocas no facultades? tienen facultades para hacer nada? Pero fíjate lo curioso. Entonces yo creo que son tres problemas Pero fíjate lo que están curioso de eso, afectando. Sergio. Pero el Oye, dejemos a presidencialismo Marcel- en Chile es dejemos a una Mar- cuestión oye, pero histórica dejemos- que no la No, pero podemos perdona, cambiar. pero sí. No, yo no soy Yo no de soy la partidario. chichita Yo parlamentaria. sé que los liberales... No, ni siquiera semipresidencial, pero yo creo que podríamos tener un ¿Cómo la Congreso democracia cristiana mucho está con más... la- con Renovación sí, Nacional, y en eso que- no estoy de acuerdo yo. muchas Podríamos cosas no están de acuerdo con la podríamos democracia tener un cristiana. sistema mucho más representativo con un Congreso ¿Tú has con más visto la evaluación de los facultades. Oye, partidos en pero todas las dejemos, encuestas en el dejemos que mundo? termine su idea, Marcel, Pero no son y tan vamos, bajas como oye, Chile. y vamos a ir a uno de los temas que pareciera que más están gatillando hoy día descontento o por lo menos interés de la ciudadanía, que es el sueldo mínimo, a propósito de las facultades del Congreso. Termina tu idea y nos Sí, vamos no, al sueldo yo lo que mínimo, quería decir es que... que tiene que ver con la invitación a la fiesta, ¿no? Claro, además, por supuesto. Otras cosas. No, pero respecto de la votación de esta semana por aumentar de 120 a 150 La semana diputados, la semana pasada, perdón, me pareció muy chistoso ese tema. Si no fuera tan grave sería chistoso, en realidad es un poco trágico,
El año pasado los políticos de lado y lado se pasaron todo el año siendo un mea culpa por las movilizaciones sociales, diciendo, perdónennos, chilenos, no hemos sabido escucharlos, no hemos sabido interpretar sus demandas, ¿verdad? Hemos hecho mal la pega, finalmente. Pero así, con esas palabras. O sea, los políticos tenemos que hacer un mea culpa por la forma en que hemos hecho la pega, no hemos sabido traducir toda esta demanda ciudadana y esta movilización en soluciones políticas viables, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron. Entonces, este año lo que nos dicen es, bueno, si fuéramos 150 diputados en vez de 120, lo habríamos hecho mucho mejor. Realmente O eso sea, es lo que los mismos tú políticos, piensas que- los mismos políticos que dicen hemos hecho mal la pega, nos están diciendo si fuéramos más de los nosotros mismos, el problema fue que éramos muy pocos, éramos pero 120. Es una lectura muy... No, pero Es me muy parece malvada decidor, lectura, pero me ¿verdad? parece decidor, me parece Pero decidor de una interesante, ¿eh? actitud. O sea, los mismos políticos dijeron el año pasado que les faltó liderazgo. Efectivamente, les faltó liderazgo. Entonces, a nosotros nos cuesta en el debate público, siempre nos vamos a lo sistémico. A lo mejor hay que cambiar el sistema electoral, la Pero, representatividad, y no nos paramos a ver que a lo mejor tenemos Pero ¿qué hay que políticos mejorar? que que hay que muchos mejorar. son malos. Pero eso siempre en todos lados, y bueno, Exactamente. malo, más o menos. En Chile, aparentemente nosotros, pero lo que yo quiero es el Lo tema que es propositivo. malo, lo que es malo ¿Qué es lo aquí que hay es que que lo que es mejorar desde el malo- punto de vista sistémico en política? Lo que es malo que los O propios nada. políticos. Esa es una pregunta No, para un es- cientista político. Yo No, soy pero no. periodista. Pero lo que es malo- Yo creo que nuestro sistema Pero- funciona en lo esencial funciona bastante bien. Yo te diría que muy bien. Y hay que hacer correcciones. ¿Cuáles? Eso es lo que quiero que tú me Mira, digas. Pero o tú sea, crees que es obvio que todo sistema, no sé cuál es, porque pero lo que todo- sí sé es que todo sistema es Por ejemplo, que los perfectible. representantes... Lo otro sería decir que la democracia chilena es perfecta. ¿Y tú, Pati? Yo creo que eso es tan No, tonto eso como claro. decir que es A ver, pésimo. yo ¿Qué- dos cosas qué muy cosas cortas. habría que corregir? Lo primero, antes de decir lo que corregir, primero que todo el diagnóstico, porque este sí que es diagnóstico, que está haciendo Marcel, es válido, pero hay que asumir lo que dice Mico siempre. Siempre Hay que hacerle caso a buscar la Sergio manera, Mico, eso hay que quiere buscar la decir tú. manera de no seguir Son 3 años denostando de la debatiendo. política, no Perdona, hay seguir que ser- denostando la política, porque en la medida que denostamos a la política de los políticos, Marcelo y estamos Eugenio están de destruyendo acuerdo en el el libro. sistema. Sí, Así que sí. estamos claros. En cuanto a lo que yo haría, hay una cosa menor, chica, pero para mí fundamental. Yo daría... Tienes que ser candidata. No, jamás. Yo lo que pediría es que los diputados y senadores tuvieran un mínimo de cultura. Y eso implica un mínimo de ¿Qué, educación. una prueba de aptitud para Yo hacer? te digo, en los Una años educación 60, muy 70, grave, yo creo en que los la 50, tiene, 60, 70, Sí. yo te digo que daba gusto. ¿ah? Pero había Ir- buenos, malos y más o menos. No, pues, Pati, pero la siempre. mayoría, habían grandes oradores, Eso sí. gente que tenía... Ricardo Lagos, por ejemplo. Pero nunca Eduardo fue- nunca- Frei Montalva. ¿Nunca fue parlamentario Ricardo Lagos? Pancho Bulnes, Jorge Alessandri, era gente, digamos, con la cual tú podías intelectualmente entrar en análisis serio, porque eran académicos, formados, leídos. Hoy día tú conversas con un porcentaje importante de estos políticos actuales, y la verdad es que algunos no saben escribir y En esa escriben época historias sin seguramente- H. Entonces lo que te seguramente quiero, había también estoy Ya, exagerando va un a poco. preparar una actitud para Entonces, política. lo que yo Una te diría, actitud si tú me para- preguntas, no se llama yo así ahora. ¿Cómo haría- se llama ahora la yo haría PSU? una PSU, una PSU para los diputados y senadores, Es porque que sabes, Patricia, están que eso no va a llegando... ocurrir porque el problema es sistémico, porque cuando la política pasa a ser de las actividades más despreciadas y devaluadas, es muy difícil que gente extraordinariamente capaz como la que tú pides esté dispuesta a pagar los costos económicos, de ¿Qué tranquilidad costo familiar. No, sí, en una campaña electoral, de tranquilidad, si son honestos, tranquilidad familiar, intelectual, para meterse en la política y además para, habiendo pasado esa tremenda barrera de entrada, darse cuenta que son unas personas que no tienen sistémico. facultades para Pero no la tienen. cambiar la Pero tú sociedad estás de acuerdo. chilena, sí. Y tú lo harías, Ahí sí. se cierra el círculo, ¿Y pero tú se lo requiere harías? mucha evaluación y Una ambición. PSU, una PSU. No, Pati. Pero bueno, pero Una- esa es otra historia. Yo tengo una visión un poco Que sepan historia de distinta. Chile. Sí, Eugenio. ¿Qué otro cambio institucional? No, quiero dejarle... ¿Y el binominal? tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo que el binominal ya... le está haciendo bien a la democracia. No es que no le esté haciendo bien. Yo comparto que es un sistema más, pero creo que no da es un sistema no da para más. que no da para más, Ya. cumplió su etapa y creo que los gorgoritos
los gorgoritos, tienen que bajarse, y para bajar esos gorgoritos es importante en algún momento volver, porque lo que vamos a hacer es volver a los 3/3. Eso nos va a significar un periodo más o menos corto de adecuación, y después quizás en una etapa ya después del 2050, quién sabe, de nuevo problema. Radicalización. Sí. ¿Tú Pero yo crees en creo los que hay ciclos que históricos, vivirlo. Patricia? Yo creo muchísimo en los Es ciclos un buen históricos, punto. sí. Ya. Mira, yo tengo una Yo visión también creo en los bastante ciclos. algo distinta. Oye, porque en términos de diagnóstico, te voy a decir una Después de cosa. ti, les aviso, vamos a pasar al sueldo mínimo. Ya. A propósito Sí, del malestar Perfecto, de Chile. Perfecto, pero yo te voy a decir una cosa, a mí me parece que nosotros vivimos una sociedad con altos niveles de desconfianza y que eso probablemente es estructural. Yo en ese sentido, no sé si pensamos igual que la Pati, la forma de asentamiento que se dio en Chile es muy distinta a la que se dio en países anglosajones. Cuando tú vienes solo o vienes con familia, genera formas de reproducción de la institucionalidad distintas. ¿Ya? Y eso genera una sociedad en donde el 60% de los niños nacen fuera del matrimonio, en donde los hombres no cumplen lo que tienen que hacer, en donde las familias Son viven infieles por estrés. naturaleza. Bueno, pero igual para que haya un infiel tiene que haber una mujer infiel también. Tiene que haber por los dos lados. Pero bueno, pero esa situación se manifiesta en una sociedad muy desconfiada. Fíjate, cuando tú le preguntas a las personas, la gente como usted va a lugares donde se venden objetos robados, más o menos un 10-12% de las personas te dice sí. ¿Ya? Donde usted le avisa al vecino que va a hacer una fiesta, el 80% o el 90% te dice, no, nunca le aviso. Usted... ¿A dónde vas? Voy a una cosa muy, muy concreta, que tú tienes una estructura tremendamente desconfiada. Entonces, ¿qué se traduce en qué manera? En una sociedad en donde todos, el último cierra la puerta. En este caso, el que último cierra la puerta son los políticos. ¿Ya? Y los políticos son muy poco veraces, además. Es un círculo vicioso. Exactamente. Y al ser muy poco veraces los políticos, genera esta situación. Pero detrás de toda Ahora, esta desconfianza no habrá te voy a hacer mucha desigualdad que genera esas puede ser, Sí, puede sin ser, duda, y puede eso ser, está estudiado. puede Esto es política puede ser. causal. Pero fíjate bien, pero tenemos Sí, por la otro sociedad más problema. desigual son más desconfiados. Tú sabes que los sistemas, por ejemplo, de lista cerrada, lo voy a decir muy simplemente. Volvemos al sistema Ya, electoral. Ya. Espérate, volvemos al sistema electoral para contarte un ejemplo. Hoy en día, ¿para quién trabaja el político? Para la audiencia, en los medios de comunicación. Por lo tanto, siempre tiene que estar hablando el discurso mediano, el promedio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los parlamentos hicieron precisamente, la gracia de la democracia representativa es que el juez es el pueblo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puede ser parte tampoco. Esa es la diferencia entre una asamblea en que el juez y parte es la misma gente. Y este juez juzga cada 4 años. Pero los juzgados tienen que ser ciegos al público para que puedan hacer bien la legislación. Y ese es un principio básico de la democracia representativa, no tener las presiones, que lo mismo pasa con los jueces. En este país, por ejemplo, los jueces, cada vez que sale un juez de la Corte Suprema, de una entrevista al Mercurio. Yo nunca he entendido eso. En Holanda eso no existe. Nadie sabe quién es el presidente de la Corte Suprema holandesa. Entonces, tal vez una de las grandes reformas que tenemos es cómo hacemos que este grupo pueda legislar antes que dedicarse a hacer declaraciones. O sea, que sea mucho más opaco Obedecer al a público. las presiones. Y obedecer las presiones, porque son de todos lados. Cuando ellos puedan tener... Una forma es, por ejemplo, financiamiento de la política. Yo creo que hay que financiar a los punto partidos muy políticos. importante. Hay que financiar a los partidos políticos, oye, hay que financiar campañas. Es una relación independiente del poder Exactamente. económico. Por eso que te digo, No, entonces... no es clamoroso decirlo, ¿no? No, Porque por algo mayor lo digo, costo, pero todos es muy saben lo que necesario. pienso que sea. Pero entonces, ese tipo de sutileza, creo yo, en una primera etapa. Oye, Yo- sigamos, buen punto, muy buen punto, pero sigamos hablando de financiamiento, ahora financiamiento de las familias chilenas. Me Sale. gustaría poner aquí sobre la palestra la polémica del sueldo mínimo, el rol que ha jugado Carlos Larraín. Hoy día dicen que se fue muy molesto de la moneda porque dijo que era una especie de... Eso fue el lunes. No, hoy día. El lunes, el lunes. No, fue el No, no. lunes. Fue el lunes, no fue el lunes, fue el lunes. Ya. Yo pensé que había sido hoy día. Si hoy día estamos Ya. abiertos, No, acuérdate. Oye, Y ahí, bueno, lo dejo acá. Sueldo mínimo. ¿Qué va a pasar primero? Análisis prospectivo brevemente. Un cruce con el factor equidad en un país desigual como Chile. Y obviamente la variable económica, ¿no? Yo voy a ser súper crítica al tiro. Si Chile ¿Sí? puede sostener un sueldo mínimo mayor o no. Yo voy a ser súper crítica, tremenda. Creo que Sebastián Piñera, nuestro presidente, debiera tener una mucho mayor fuerza en su liderazgo y evitar esta pugna
ridícula, tonta, que nos hace daño entre RN y la UDI. Porque todo lo que estamos viendo en torno al salario mínimo está relacionado con estas pugnas y estas luchas que son históricas de la derecha. Yo creo que el presidente Piñera debiera cortar el queque, debiera llamar y decir, poner orden. Yo no sé si están de acuerdo. Absolutamente. Bueno, ese es el rol de él. Ah, ese es su rol. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al presidente? Yo no sé, de repente tiene algunos rasgos, no te enojes conmigo. Perro, tiene- gusano, demócrata de izquierda. No, algunos rasgos, yo no lo digo así, tú lo dices a ti misma así con mucha risa, pero yo te digo en esto que si bien es cierto no es menos efectivo, es decir, casi medio entre mercurial y demócrata cristiano. A ver, tomemos el toro por las astas en situaciones como esta. Yo creo que aquí, en este desorden de los partidos, y Michelle Bachelet, oye, y esto está muy relacionado con esto, porque ¿cuándo surgen los díscolos? Con Ricardo Lagos no surgieron los díscolos. Él era una persona, digamos, que fue capaz, a través de telefonazos, como quiera, ordenarla. Ricardo primero. ¿Qué pasó en el gobierno de Michelle Bachelet? Como Eduardo Frei Montalva, a propósito surgió la discología, por decirlo de alguna manera, esta discología que lamentablemente se mantiene con Sebastián Piñera. Mientras Sebastián Piñera no se ponga en este plano los pantalones bien puestos. ¿Y dónde está bien puesto en este sueldo mínimo? Y que suelte el cinturón, pero que suelte el cinturón, Muy bien, pero Patricia, que suelte el cinturón, pero que se pongan los pantalones Salvo la para mención odiosa a la enfrentar. democracia cristiana, yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Patricia. Yo me anticipé nomás. No, al golpe que yo venía. jamás hubiera dicho de ti mismo lo que dijiste. Estoy de acuerdo con Patricia 100%. Lo que pasa es que veo muy difícil que eso ocurra cuando pienso... Que suelte el cinturón, No, que tome liderazgo. de que tome liderazgo, y tú decías tomar el toro por las astas, cuando recuerdo que este es un gobierno que echó para atrás una central termoeléctrica que había pasado todos los trámites medioambientales y toda la institucionalidad medioambiental y la echó atrás por una campaña en Twitter. Entonces, una campaña en Twitter fue capaz de amedrentar a tal punto a este gobierno Falta que la liderazgo. echó para atrás. Problema conducción y Entonces, liderazgo. ahí yo no soy... Pero alguien tiene que cortar el queque en el sueldo mínimo de aquí a pocos días más. Bueno, Patricia lo decía, o sea, una discusión que es eminentemente técnica en lo económico se ha transformado en un problema político por la incapacidad del Ejecutivo de Claro, ordenar sus porque propios- además el legislativo no tiene facultades para decir. Obviamente. Yo te Además, digo, lo hemos conversado. Hay una dimensión técnica, yo no quiero pelear con Marcel, pero también hay una dimensión política que dice relación con la redistribución de la renta, con lo que es un salario justo, etcétera, y con la participación que tienen los representantes del pueblo honesto y sus dirigentes gremiales. O sea, esto es un ejemplo típico donde se demuestra el lado oscuro de nuestra democracia. Demasiado economista en el gobierno. Demasiado tecnocrático, un debate que dice relación con la justicia social, si una persona A que ver, trabaja 45, 48, 52 horas a la semana, ¿ya? Y tiene una familia con 4 personas que no tenga el ingreso para poder financiar pero no a es su ese familia, tema, eso es pero tremendo. porque al Pero es que gobierno yo le creo que no interesa. es la dimensión política. No ¿Sabes es. cuál es la Esa dimensión es la dimensión política? ética del Hay debate. Hay dos partidos que no han logrado bueno, sin duda. que no han logrado coordinarse y eso es un problema. Sí, Y pero yo además- creo que está primando probablemente por falta de liderazgo, que es un síntoma, eso me parece más grave hoy día en el país, la falta de No, liderazgo. eso es grave, pero es más grave aún en que un que país- no logren coordinarse precisamente porque, a ver, suponte tú que por los diarios, y es un problema estructural a la derecha, se comunican sus intenciones por los diarios. La concertación, la habilidad, institucionalidad, la capacidad de acuerdo Esos fue... buenos tiempos. en su- Esos no, buenos durante mucho tiempo fue esa, no comunicarse por los diarios las cosas. Yo Por creo que el supuesto. problema se centra en eso. Mientras se comunique por los diarios lo que van a hacer. Análisis prospectivo, por último, apuesta. ¿En cuánto se va a cerrar? En 200. ¿En 200? ¿Sabes por qué se va a cerrar en 200? Porque yo he escuchado una y mil veces a este gobierno decir que va a ser A y que se va a mantener hasta las últimas consecuencias en A. Y resulta que pasan 15 días y es B. Por lo tanto, más algo. yo debo decir que va a ser 200. Ojalá, Patricia, que sea Pero va a ser profeta 200 en por esto. eso, lamentablemente. Somos lo que conversamos, hemos terminado esta tertulia. Muchas gracias desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago de Chile, nuestro auspiciador y anfitrión. Hemos tenido con nosotros a 2 distinguidos intelectuales y tratadistas Del malestar. del Se malestar. sentaron en el sillón del psiquiatra de la sociedad chilena. Para que veas tú. Marcel veas y Eugenio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pati, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, Pati. nos vemos. Gracias por el Chao. espacio. Muchas gracias.